Cadena Internacional presenta. Esto es Motivación TV. Soy Álvaro Patricio y te doy las gracias por estar nuevamente con nosotros como cada semana en cada una de las emisiones de nuestro programa Motivación TV. Quiero agradecer el que estés hoy el día de hoy aquí con nosotros, porque hoy es un programa muy especial. Es un programa muy especial por los temas que vamos a ver, que yo estoy seguro que te van a generar mucha reflexión personal, y derivado de esta reflexión, pues tú podrás tomar las decisiones que para ti correspondan y que te sirvan precisamente para generar cambios en tu persona, y que estos cambios te lleven a mejorar precisamente en cada una de las áreas de tu vida. Mira, el día de hoy vamos a tener un tema que se llama palabras que impulsan, palabras que pulsan y palabras que expulsan. Vamos a ver qué interesante es esta parte de la lingüística que cada uno de nosotros estamos utilizando en el día a día. Y también en la parte de metaforeando vamos a hablar de un tema que se llama el fuego lento de la paciencia. El fuego lento de la paciencia. Y para efectos de una taza de café vamos a tener a un gran personaje de la literatura universal, un personaje al que yo conocí hace muchos años, cuando me dejaron leer precisamente por primera vez su libro Don Quijote de la Mancha. Vamos a ver qué interesante están los conceptos que él nos está dejando, para de ahí retomar lo que nosotros consideremos que es necesario y empezar a generar esos cambios. Vamos a empezar, si tú estás de acuerdo, con la sección de metaforeando, en donde por esta ocasión se llama el fuego lento de la paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo digo que la paciencia debe cocerse, debe de cocinarse a fuego lento. Precisamente su propio nombre lo indica, la paciencia. Estamos inmersos en un mundo en el que queremos que las cosas sean rápidas, en la que queremos que las respuestas sean rápidas, en las que queremos que la gente que está a nuestro alrededor se mueva rápido para satisfacer nuestras propias necesidades o deseos. Y en muchas ocasiones también nosotros estamos a la caza de todas las oportunidades, a la caza de todos los deseos, a la caza de lo que se nos presente en el día. ¿Para qué? Para que esas respuestas y esos resultados y esas recompensas lleguen rápido a nosotros. Y esto nos ha hecho que la paciencia vaya quedando a un lado. Y llega un momento en el cual se nos olvida que cada uno de nosotros, como parte intrínseca de nosotros, tenemos esta facultad que es la de la paciencia. Por eso yo digo que la paciencia debe de cocinarse a fuego lento. ¿Qué es la paciencia? Mira, derivado de muchas investigaciones se ha determinado que la paciencia es la capacidad de esperar con calma. Capacidad de esperar con calma. Fíjate, por un lado es una capacidad y tú y yo la tenemos. Por el otro lado es la capacidad de esperar, es decir, en donde tenemos que esperar a que todo vaya a su propio ritmo, el ritmo que está establecido. La propia naturaleza tiene su ritmo, tú tienes tu ritmo, yo tengo el mío. Entonces esa capacidad de esperar, pero además con un ingrediente adicional, el de la calma. Que eso es lo que nos da precisamente la paciencia. ¿Y por qué yo digo que la paciencia debe de cocinarse a fuego lento? Bueno, para empezar, la cocción a fuego lento es la técnica de mantener un estado de ánimo justo antes del punto de ebullición. ¿Esto qué quiere decir? Que tú debes de estar consciente y observador de tu propio estado de ánimo para que esté en un estado de estabilidad justo antes de que haya ebullición, justo antes de que grites, justo antes de que tomes una acción que vaya a generar un problema entre tú y otra persona. Es ese momento en el cual debemos de mantenernos,
esa parte en donde esta técnica de cocción va precisamente dentro de todo el espectro antes de llegar al punto de ebullición. Ahí se mantiene y se mantiene durante mucho tiempo. El fuego lento, te voy a decir qué es lo que asegura. Asegura un resultado positivo y además suave, más suave que la ebullición. Es decir, cuando tú estás cocinando tu paciencia a fuego lento, te mantienes estable y te mantienes estables antes de esa ebullición. ¿Esto qué es lo que te va a brindar? Te va a brindar suavidad. ¿Suavidad de qué? Suavidad de carácter. Es un método constante y eficiente para las relaciones personales. Cuando nosotros empezamos a practicar la paciencia en todas las relaciones personales, créemelo que van a mejorar y van a mejorar mucho todas tus relaciones personales. Igualmente evita que una relación se endurezca o se rompa, porque precisamente está en ese punto intermedio, en ese punto de fuego lento, y lo único que vas a evitar es que la relación se ponga dura, se endurezca o simple y sencillamente que se rompa. Igualmente mantiene la temperatura emocional en control. Cuando tú estás cocinando tu paciencia a fuego lento, tu parte emocional está bajo control. ¿Por qué? Porque está corriendo a una velocidad que tú la puedes controlar y tú puedes determinar qué es lo que puedes hacer. Es esos espacios de respiración que tú te das con el objetivo de poder responder, no reaccionar, sino de responder y de responder calmadamente, pausadamente, es decir, con una forma en donde haya un respeto hacia la otra persona y que por supuesto tú también estás en tu derecho de pedir ese respeto para ti. Igualmente, para que el resultado sea uniforme, se necesita una baja intensidad emocional. Yo estoy de acuerdo que hay momentos en donde explotamos porque surgen cosas dentro de nuestra vida que nos hacen llegar precisamente a ese punto de ebullición. Sin embargo, eso es esporádico, no es constante, no es un estado permanente en el cual estamos. Simple y sencillamente, cuando surge esto, yo lo único que te pido es de que te hagas consciente de cuál sería el resultado que tú tienes si llegas a ese punto de ebullición emocional y personal. Por el otro lado, es un tiempo prolongado de espera. Cuando tú estás cocinando la paciencia a fuego lento, es un tiempo prolongado de espera. ¿Cuánto? Bueno, pues según las circunstancias, según la situación en la que estás. Pero si tú estás queriendo que los resultados sean rápidos, y seguramente te ha pasado que si estás platicando con alguien y tú quieres que esa persona hable más rápido, inmediatamente lo que quieres es de que termine para empezar a hablar tú. Allí es en donde debes de cocinar tu paciencia a fuego lento. Debes de dejar que la otra persona se exprese a su propio ritmo. ¿Por qué? Porque es el ritmo al que está acostumbrado. ¿Por qué? Porque es el ritmo que en ese momento le conviene imprimir a su comunicación, a su voz, para darse a entender contigo y con él mismo o con ella misma. Igualmente es un mejoramiento en la consistencia de la relación. ¿Por qué? Porque cuando está a fuego lento hay una consistencia a la que se está creando dentro de la relación. No anda siempre a las carreras, no anda siempre urgiendo a la otra persona. Simple y sencillamente das el tiempo necesario para que la otra persona actúe, y tú también estás en tu derecho de pedir el tiempo necesario para actuar tú misma o tú mismo. ¿Cuál es el resultado? Estar en una relación a punto. ¿Qué significa estar a punto? Bueno, estar a punto es el tiempo necesario para no, entre comillados, quemar, cierro las comillas, la relación, ni para dejar que vuelvo a abrir comillas, que se seque, cierro comillas. Si no se deja que llegue al punto, y llegar a ese estado de estar a punto, se corre el riesgo de que no se logre la paciencia. Es decir, el hecho de que tú una relación, de que cada una de tus relaciones esté a punto, quiere decir que la estás cocinando a fuego lento y vas a evitar que se queme o que se seque. Simple y sencillamente porque le estás dando el tiempo necesario. ¿Para qué?
para que fructifique tu relación. ¿Qué fortalezas de carácter se inmiscuyen dentro de esta metáfora? En primer lugar, como virtud es la templanza. De acuerdo a lo que es la psicología positiva, está la virtud, que es la templanza, y las dos fortalezas de carácter que influirían en este aspecto serían, en primer lugar, el autocontrol, es decir, gestionar los impulsos cuando la situación lo requiera. Tienes que gestionar todos esos impulsos que surgen de tu interior cuando la situación lo requiera. Tal vez haya situaciones que sí se necesite que tu respuesta y tu impulso sea rápido y que se deje ir, sobre todo en un caso de vida o muerte. Sin embargo, como decíamos hace un rato, no siempre es así, no siempre estamos a ese ritmo, por lo que en este caso el autocontrol va enfocado a gestionar los impulsos cuando la situación lo requiere. Yo estoy seguro que si tú esta parte del autocontrol la empiezas a practicar cada día, vas a ver que va a llegar el momento en el cual simple y sencillamente tú lo único que vas a poder es gestionar tus impulsos, y deja los impulsos para cuando realmente sean necesarios. Y en segundo lugar, la segunda fortaleza es la prudencia, es decir, la resistencia a corto plazo en pro del éxito a largo plazo. Esa resistencia para contestar, esa resistencia para actuar, esa resistencia para pedir, para solicitar, para exigir. ¿Para qué? Para lograr un éxito futuro. Por eso yo digo que la paciencia debe de cocinarse a fuego lento. Yo estoy seguro que cuando tú empieces a cocinar toda tu paciencia con la persona que hasta ahorita con la que no has tenido paciencia, con esa situación con la que ya no tienes paciencia y quieres que las cosas se solucionen rápidamente, con ese aspecto de tu propia vida que quieres que mejore rápidamente y que ves que no mejora, todo es un proceso, y todo lo que vivimos, de hecho la vida misma en sí es un proceso, y ese proceso tiene sus pasos, y esos pasos, cada uno de los pasos tiene sus tiempos, tiene sus dinámicas. Por lo tanto, debemos de ser pacientes para que todas las fases del proceso se vayan dando, y derivado de estas fases que son necesarias dentro del proceso, al final de cuentas logres los resultados que tú quieras. Esa es la metáfora que tenemos el día de hoy, el fuego lento de la paciencia. Recuerda, la paciencia la debemos de cocinar a fuego lento. Investiga cómo está tu fuego interno para exigir. Investiga cómo está tu fuego interno para pedir. Investiga cómo está tu fuego interno para actuar. ¿Qué tanto será necesario disminuir esa intensidad en algunas de las situaciones con el objetivo de que logres mejores resultados? La paciencia se cocina a fuego lento. Espero que te haya gustado esta metáfora, y bueno, pues ya sabes que todos tus comentarios son excelentemente bienvenidos a través de las redes sociales o a través aquí de Canal Internacional Televisión, para que nosotros los podamos tomar en cuenta. Quiero agradecer a quienes nos están viendo en este momento: Yanice Aguilar. Yanice, qué gusto saludarte. Macarena Gómez también, María de Jesús Cabrera, Katy Galván, Ivonne Villegas. Ivonne, un abrazo, qué bueno que nos estás viendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, después de esta sección de Metaforeando, ¿qué te parece si pasamos al tema principal de este día? El tema principal de este día se llama palabras que impulsan, palabras que pulsan y palabras que expulsan. Yo, como te lo he dicho en otras emisiones de aquí del programa, la parte de la lingüística es algo que en lo personal a mí me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención en primer lugar porque a través de las palabras estamos desarrollando una de las funciones básicas que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es esta? Comunicarnos. Y nos comunicamos para con las otras personas con las que estamos conviviendo en todos los aspectos. ¿Y en qué forma nos estamos comunicando con ellos? ¿Qué efecto estamos causando con las otras personas? Recuerda, y aquí lo hemos dicho en el programa, en otras emisiones, hay palabras que construyen, sí, pero también hay palabras que destruyen. ¿Cuáles son las palabras que tú utilizas más frecuentemente en tu vida?
Yo recuerdo que en el programa de la semana pasada que tuvimos aquí, que fue excelente con nuestro gran amigo y colega Sue Aguayo, hablábamos de esta parte precisamente de la comunicación, cuando él nos estuvo hablando de todos estos aspectos que van en contra de las relaciones personales, en contra de las relaciones familiares, y uno de los aspectos que Sue estaba mencionando precisamente era el de la comunicación. Y ahí mencionábamos que, de acuerdo con estudios que se han realizado, cada uno de nosotros en promedio estamos utilizando 300 palabras. Ese es el léxico, esto es la gran cantidad de palabras que utilizamos. Y te estoy diciendo gran cantidad, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si esto lo comparamos con las 283,000 palabras que en promedio tiene el español, fíjate de la cantidad que estamos hablando. De 283,000 que tiene el español, solamente utilizamos 300. Es decir, cada día estamos repitiendo las mismas palabras, esas mismas 300 palabras. De repente por ahí a lo mejor se nos cuela una y la decimos. Sin embargo, si no la seguimos repitiendo, seguimos manteniendo nuestro stock de 300 palabras. La naturaleza humana normalmente tiende a sobreenfatizar lo negativo, lo malo. Y date tú cuenta cómo desde que tenemos uso de razón, muchos de los mensajes que estamos recibiendo de nuestras figuras de referencia, incluida nuestra propia familia nuclear, de las personas que son allegadas a nosotros, dentro de la escuela, nuestros primeros años de la escuela, muchas de las palabras que escuchábamos eran palabras de corte negativo o eran palabras de corte, llamémosle, malo, con un significado malo. Con un significado malo me refiero a esos significados de pesar, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de que, ay, el pobrecito. Y son palabras que las aprendemos con H intermedia, es decir, las hacemos nuestras y entonces las incorporamos a nuestro vocabulario y las seguimos llevando durante toda nuestra vida. Pero no nos fijamos en muchas ocasiones que cuando estamos repitiendo estas palabras se está creando un efecto internamente, pero también estamos creando un efecto externamente, es decir, a las personas que están a nuestro alrededor. Y que, como te decía hace un rato, debemos de estar conscientes que las palabras que utilizamos pueden ser palabras que construyan o pueden ser palabras que destruyan. Igualmente, esta tendencia a esperar lo negativo cuando no sucede lo que requerimos, por lo que requerimos más palabras. Tenemos la tendencia a esperar que nos suceda lo negativo. Y date cuenta cuáles son tus pensamientos cuando tienes una nueva oportunidad, ya sea de un trabajo, ya sea de un estudio, ya sea de una nueva relación, ya sea de lo que quieras. Inmediatamente lo que empezamos a pensar es en lo negativo y creemos que lo que va a suceder en forma inmediata es precisamente todo aquello negativo. Tendemos a estar pensando en negativo y obviamente ese pensar incluye palabras, ese pensar incluye expresiones internas que no por ser internas no quiere decir que no estén generando una repercusión interna. Claro que la está generando. Cualquier palabra de corte negativo por su significado que tú te digas, cualquier palabra que estés pensando, inmediatamente genera dentro de ti un movimiento interno que lo único que va a hacer, ese movimiento es un movimiento químico, que lo único que va a hacer es llevarte a un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque si tú estás diciendo, yo tengo una nueva oportunidad de trabajo, pero ¿qué tal si no me aceptan? ¿Qué tal si yo no soy capaz para el puesto? ¿Qué tal si mi currículum realmente no les llama la atención? O sea, empezar a pensar en negativo, lo único que va a provocar es de que el estado de ánimo en el que entremos va a ir en consonancia con esos pensamientos y con esas palabras internas que nos estamos diciendo. Entonces, fíjate cómo sí tiene, al final de cuentas, un resultado que se está dando internamente. Las religiones, podemos hablar que las religiones se enfocan, se enfocan en el pecado, en el dolor, en el sufrimiento, en la tentación, en el valle de lágrimas. Se llegan a referir también a lo positivo,
pero solamente en la promesa de vida después de la muerte. Si tú te das cuenta, y no estoy hablando en contra de ninguna religión, yo al final de cuentas también tengo una religión, pero hay que ser conscientes de que las religiones, dentro de ese aprendizaje que tenemos desde pequeños, van enfocados a esta parte del pecado. No hagas esto, ¿por qué? Porque está mal, y si está mal estás cometiendo un pecado. También se enfocan mucho a la parte del dolor, ese dolor que debemos de tener, no solo de tener, sino de mantener dentro de nosotros, como una parte de empezarme a decir que qué pobre soy, que la vida cómo me ha tratado a mí. Igualmente del sufrimiento, esa parte que nos hace estar anímicamente bajos de energía, bajos de ganas, bajos de no querer hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que me ha pasado en la vida, como lo veo negativo, lo significo también en forma negativa, entonces empiezo a sufrir. Y a lo mejor llego a tener la creencia que entre más sufra, más voy a tener derecho después, como una promesa para tener una vida mejor, pero una vida mejor cuando ya me estoy muriendo. Entonces, yo aquí te pregunto, ¿cuál es tu inventario de palabras? ¿Cuáles palabras, dentro de todas las que utilizas, son palabras neutras? ¿Cuáles son tus palabras aliadas? ¿Y cuáles son tus palabras enemigas? En estudios que se han hecho se ha determinado que de esas 300 palabras que en general estamos utilizando durante el día, 87 son de corte o de significado positivo y 213 son de corte o de significado negativo. Entonces fíjate la proporción que se está dando. De las 300, normalmente 17 son de corte negativo, son de corte de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de pobreza, de carencia, etcétera. Todas estas que en un momento dado, yo digo que se convierten en palabras que son enemigas de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros nos estamos diciendo, es algo que nos estamos decretando a nosotros mismos, es algo incluso que también estamos atrayendo a nosotros mismos y que por supuesto el resultado viene a confirmar precisamente todo esto que nosotros ya traíamos antes. Y solamente 87 son de corte positivo. ¿Cuántas veces repites estas que son de corte positivo? Valdría la pena checarlo para determinar realmente dentro de tu inventario de palabras cómo estás internamente con todos esos mensajes que te estás mandando. El tema dice palabras que impulsan, pero también palabras que pulsan, o peor aún, palabras que expulsan. Y vamos a analizar cada una de estas. ¿Cuáles son las palabras que impulsan? ¿Qué quiere decir impulsar? Impulsar es estimular para producir acción o movimiento en beneficio. Es decir, impulsar es estimular. ¿Estimular para qué? Para producir una acción que te va a traer un beneficio. ¿Cuántas de tus palabras que te estás diciendo tienen que ver con esta parte? Y podemos decir algunas. Por ejemplo, yo solamente traigo aquí algunas. ¿Y cuáles de estas son las que estás diciendo constantemente? Por ejemplo, magnífico, excelente, fenomenal, anhelante, imparable, fascinado, apasionado, fabuloso, cargado, energizado, increíble, vibrante, exuberante, bendecido, entusiasmado, fantástico, encumbrado, monumental, invencible, extasiado, admirable, superior, magnetizado, emotivo, fértil, rico, campeón, y puedes decir muchas más. ¿Con cuáles de estas te identificas? ¿Cuáles de estas palabras estás diciendo frecuentemente durante tu día? ¿Cuáles ya forman parte de tu vocabulario de palabras? ¿Cuáles de estas tú misma te estás diciendo para impulsarte? Estas son palabras que impulsan. Es decir, son palabras que te estimulan para producir una acción. ¿Qué acción? Una acción que va a ir en tu beneficio. ¿Cuál pudiera ser una acción que te motive a realizar algo? ¿Para qué? Para mejorar alguna situación, para perdonar algo, para que tú seas mejor en otro aspecto de lo que fuiste ayer. ¿Cuántas de estas palabras utilizas tú? Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que muchas de estas palabras poco las utilizamos, tal vez sí.
y no se vale que tú las empieces a utilizar el día de hoy? ¿Qué pasa si cuando te pregunten cada día cómo estás, digas magnífico, cómo amaneciste, fenomenal, cómo te fue en la junta, imparable, y así le vayas diciendo a cada una de las acciones que tú realizas en un día? Va a llegar un momento en que de tanto repetirlas cada día, simple y sencillamente van a pasar a formar parte de ti. Y al formar parte de ti, no solo incrementas tu stock de palabras que tienes en tu inventario, y ya no nada más tendrías 300 como el común denominador, como el promedio de la gente, sino que ya tendrías muchas más palabras con las cuales podrías comunicarte. Y estas palabras que tú te estarías diciendo, después tú se las vas a transmitir a otra persona. Y entonces lo único que estás haciendo es motivar, estás impulsando a otras personas para que se muevan en su propio beneficio, para que realicen acciones que les van a redundar en beneficio personal, para que vayan y realicen las cosas que tienen pendientes. ¿Qué pasaría si tú cada día cuando te veas al espejo te dices que estás vibrante? Para empezar, pregunta, ¿te ves al espejo diariamente? Y si te ves al espejo diariamente, ¿qué te dices? O simple y sencillamente, como decía un gran amigo de la primaria, simple y sencillamente vas a luchar contra la naturaleza en frente al espejo, es decir, a arreglarte, a peinarte, a rasurarte, a pintarte, en el caso de las damas, a polvearse, en fin, todo lo que hacemos normalmente frente al espejo. ¿Algún día te has dado los buenos días ante tu espejo? ¿Y te lo dices en forma sonriente? ¿Te lo dices con cariño, con amor? Y cuando te ves te dices, hoy va a ser un día vibrante para ti, hoy va a ser un día magnífico para ti, o qué es lo que en un momento dado te dices, o simple y sencillamente no te dices nada y sigues manteniendo tus 300 palabras que has ido acumulando a lo largo de tu vida. Ahora, ¿qué pasaría si de todas estas palabras que acabamos de decir y otras que tú podrás encontrar y otras que seguramente tú también te dices, esa palabra la utilizas por una semana? O la utilizas por un día. Y ese día, para todo lo que tenga que ver contigo, te repites esa palabra. Por ejemplo, entusiasmado. ¿Cómo amaneciste entusiasmado? ¿Cómo estás entusiasmado? ¿Cómo te sientes entusiasmado? ¿Cómo te fue entusiastamente bien? Y entonces, esa palabra, además de decirla, vas a comunicar tu propio estado de ánimo porque es el que ya tienes internamente. ¿Sí? Y que en un momento dado, si algo malo te pasó durante el día, sí lo debes de reconocer, pero al final de cuentas, ¿quién es el que se va a echar porras? ¿Te van a venir otros a echar porras? O a lo mejor sí, pero vas a esperar a que siempre vengan otros, a que sean los que te impulsen, a que con las palabras de otros sean esas palabras que te impulsen a ti. Tú no tendrías esa necesidad, ese derecho, inclusive hasta esa obligación de impulsarte a ti mismo, a ti misma. Hay muchas palabras que tú te puedes estar diciendo: superable, excelente, amigable, increíble, cargado, energizado, fabuloso, fascinado. En fin, busca una palabra con la que tú te sientas a gusto y que cada vez que te pregunten, contéstalo, y contéstalo además con gran determinación. Créetelo eso, porque a lo mejor puede ser que a lo mejor te sientas medio mal de salud, te sientas medio indispuesta, medio indispuesto, puede ser, pero entonces si tú misma te empiezas a mandar mensajes a través de este tipo de palabras, ¿cuál crees que vaya a ser el resultado para tu cuerpo? ¿Cuál crees que vaya a ser el resultado para tu salud? Si tú misma, tú mismo te estás generando esa automotivación que te está llevando a sentirte mejor, independientemente de que atiendas las cuestiones médicas de salud, te tomes tu tratamiento, en fin, hagas todo lo necesario, porque al final de cuentas, como decíamos hace un rato en Metaforeando, todo esto es un proceso, pero el proceso debe de ir acompañado por la parte externa, pero también por la parte interna. Entonces, ¿cuáles son las palabras que te impulsan? Esas palabras que te alientan, que te estimulan, para que tengas un motivo y que derivado de este motivo generes una acción y que esa acción
te lleve a mejorar como persona. Palabras que impulsan. Pasemos a la segunda parte, palabras que pulsan. ¿Qué quiere decir pulsar? Pulsar es reconocer el estado de ánimo del otro y tantear el latido de sus emociones. Fíjate qué definición tan fantástica. Reconocer el estado de ánimo del otro y tantear el latido de las emociones. No el latido de su corazón, el latido de sus emociones. Tú y yo somos personas por naturaleza observadoras. Somos personas que estamos observando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es algo que aprendimos desde muy pequeños y lo hemos mencionado en otros programas. Desde muy pequeños empezamos a observar lo que hacían y lo que decían las personas que estaban a nuestro alrededor. Y derivado de este aprendizaje por observación, vino lo que es el aprendizaje por imitación. Es decir, empezamos a imitar las palabras que decían las otras personas, empezamos a imitar el tono que decían las otras personas, empezamos a imitar inclusive la velocidad de nuestra voz, igual que el de las otras personas que están a nuestro alrededor. Y todo lo que ellos hacen, también sus acciones, las empezamos a imitar. Entonces, es esta parte de reconocer el estado de ánimo del otro. Cuando tú pulsas, estás reconociendo, estás observando y reconociendo cuál es el estado de ánimo del otro. Yo te decía hace un rato, bueno, hay palabras que construyen y hay que destruyen. ¿Cuántas de tus palabras que tú le dices a otra persona, cuando tú te das cuenta a través de la observación, te das cuenta cómo están latiendo sus emociones? ¿En qué estado de ánimo lo haces o la haces entrar con tus propias palabras? Porque tú puedes decir, y últimamente hay por ahí una caricatura que sale mucho en las redes sociales, de que se tenía que decir y se dijo. Y en muchas ocasiones cada uno de nosotros así somos. Esas palabras dentro de las 300 que manejamos diariamente y en forma continua, hay muchas palabras que queremos decir y venimos y nos urge sacarla, nos urge, si tú me permites el término, vomitarlas en los otros, y entonces venimos y las decimos. Y ya que las decimos, ¿por qué lo dije? Me arrepiento porque pude haber utilizado otra palabra, me pude haber contenido, y derivado de esa contención, simple y sencillamente utilizar, primeramente pulsar cuál es el estado de ánimo de la otra persona, pulsar cómo son los latidos de las emociones de la otra persona, para entonces allí utilizar las palabras adecuadas para poder tener una mejor comunicación con ellos. Normalmente nos estamos centrando en que de esas 300 palabras que utilizamos, como son las que conocemos, pues yo las saco y las digo. Y yo aquí en muchas ocasiones lo he dicho, podemos hablar inclusive con groserías, con todas esas palabras que hemos etiquetado como groserías. Sí podemos hablar con ellas, ¿cuál es el problema? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada palabra tiene un significado o tiene varios significados, pero por lo general tiene un significado para nosotros. Entonces, esa palabra que yo estoy diciendo, derivado de ese significado, va a generar en mí una energía muy similar a la de la palabra que estoy diciendo. Y entonces después mi ánimo, mi estado de ánimo decae, y luego no sé ni por qué decae ese estado de ánimo, por qué me siento así, si al final de cuentas yo no he hecho nada, si al final de cuentas no ha pasado absolutamente nada. Entonces ya quedamos que pulsar quiere decir reconocer el estado de ánimo del otro y tantear el latido de las emociones del otro. ¿Qué palabras podemos utilizar y agregar a nuestro inventario de palabras para incrementar de las 300 normales que tenemos y que tienen que ver con pulsar? Ser observador, alerta, despierto, curioso, concentrado, interesado, pacífico, sereno, centrado, atento, lleno de valor para ver a la otra persona, honrando y honrándome, ecuánime, bondadoso, atraído, ponderar cómo está el estado de ánimo de la otra persona, oyente, visor de las señales que la otra persona me esté transmitiendo a través de su cuerpo
y a través de sus palabras. Vigilante, dispuesto, presto, cuidadoso, respetuoso, educado, cordial. Fíjate cuántas palabras nos sirven precisamente para ir pulsando el estado de ánimo de las otras personas. Inclusive en estas palabras que tienen que ver con el pulsar, hasta el ritmo que debemos de utilizar es un ritmo más lento, más ecuánime, más tranquilo, porque precisamente estamos en esta etapa de la observación y en esta etapa de que al estar yo pulsando al otro, le estoy dando, por eso hablo de honrarme y honrar a la otra persona también, le estoy dando su tiempo para que conteste, y esto tiene que ver mucho con lo que veíamos de que la paciencia se debe cocinar a fuego lento, que lo vimos ahorita en Metaforeando. Entonces yo tengo que dar ese tiempo para yo también fijarme, y por lo tanto mi ritmo, mi velocidad de mi voz, de mi mensaje, tiene que bajarle una o dos rayitas, simple y sencillamente para darme a entender con la otra persona, porque al mismo tiempo estoy pulsando cómo se siente la otra persona. Yo te pregunto a ti, ¿te gustaría que si tú te sientes mal, otra persona en lugar de exigirte, pulsara tu estado de ánimo, se diera cuenta cómo están los latidos de tus propias emociones y derivado de eso te empezara a hablar en forma más pausiva, con mayor pausa y además con un ritmo mucho más tranquilo que te invite precisamente a dialogar, pero sobre todo a entendernos y a comprendernos? Seguramente sí. Y entonces, si tú lo deseas así, ¿por qué no buscar también con la otra persona que todo lo que nosotros le digamos también tenga que ver con esta parte, en donde yo pueda en un momento dado estar sereno para poder comunicar y expresarle y comentarle también a la otra persona acerca de esa serenidad, estar centrado en el mensaje que me está mencionando la otra persona, en lugar de estar pensando cuál va a ser la respuesta que voy a tener a esto que me estás diciendo. No, estar centrado en tu mensaje. ¿Para qué? Para que en un momento dado, al estar centrado y atento a tus palabras, al estarte pulsando también en el mensaje que me estás mandando a través de tu lenguaje corporal, bueno, pues yo pueda determinar qué palabras y en qué forma me puedo comunicar contigo. Estar interesado, alerta a cada una de tus acciones. En muchas ocasiones no nos damos cuenta que la otra persona entra en una etapa de sudoración con lo que nos está diciendo. Y entonces es cuando nosotros debemos de ser observadores y pulsar ese estado de ánimo que nos está diciendo, porque a lo mejor en ese momento la persona necesita una palabra de aliento y no simple y sencillamente decirle no pasa nada, porque en muchas ocasiones con tal de quitarnos el problema o simple y sencillamente por no saber cómo debemos de contestar ante esta situación, decimos no te preocupes, no pasa nada, ya pasará, y lo único que estamos haciendo es incrementar los latidos de las emociones de las otras personas. Ser oyente, siempre estar escuchando. Es cierto que nos gusta hablar, nos gusta mucho más hablar, nos gusta que nos oigan, nos gustan que nosotros estemos expresando, pero también hay tiempo para estar escuchando lo que las otras personas nos están diciendo, estar visor de las señales y vigilante de cada una de las señales que tú me estás mandando. Y te pongo un ejemplo, en una diferencia de opiniones en una pareja, ¿qué pasa si le preguntas y tu pareja se enoja y le preguntas ¿qué tienes? Y te dice nada? La forma de decirlo más su lenguaje corporal pues te dice que nada puede ser todo, es decir, todo lo contrario a lo que te está diciendo, y entonces tú estás pulsando a través de sus palabras para de ahí determinar qué ritmo le debes de imprimir tú mismo, tú misma a esa conversación, con el objetivo principalmente de mantener la relación en un estado óptimo de relación precisamente. Pero también, y debemos de reconocer lo que hay palabras que expulsan, y bueno, pues este es un significado que hemos escuchado inclusive desde muy pequeños, a través de la escuela inclusive. Por ejemplo, expulsar es obligar a alguien a alejarse. Fíjate, expulsar significa obligar a alguien a alejarse.
¿Cuántas de tus palabras o cuáles de tus palabras han hecho que la gente se aleje de ti? A lo mejor ni cuenta te has dado. Y puede ser una palabra que estés diciendo. Yo en coaching me he encontrado con personas que me dicen, es que fulano de tal o tal persona no me cae bien porque cada vez que dice esta palabra, inmediatamente me hace enojarme, entonces lo que prefiero es ya no tener contacto con esa persona. Y a lo mejor para ti esa palabra es una palabra normal, pero aquí el problema es de que en cuanto a comunicación con otra persona, no sabemos qué efecto le esté causando mi palabra a esa persona. Y yo no lo sé porque a lo mejor específicamente esa palabra le recuerda algo, alguna herida de la infancia a esa persona. Y por lo tanto, cada vez que escucha esa palabra, no nada más de ti, sino de cualquier persona, inmediatamente entra en un estado de ánimo negativo, en un estado de ánimo de separación, en un estado de ánimo para estar a la defensiva. Y entonces es cuando tenemos que pulsar y empezar a utilizar las palabras y las actitudes que acabamos de ver con el pulsar, de todas esas palabras que pulsan. Y hay ocasiones que yo digo una palabra con la cual expulso al otro, es decir, lo obligo a alejarse de mí, y entonces yo debo de pulsar y determinar, claro, se vale preguntarle a la otra persona qué fue lo que hizo, qué fue lo que yo dije que hizo que se alejara de mí. Y la otra persona está en todo su derecho de decírmelo o de no decírmelo. Sin embargo, si me lo dice, bueno, pues yo ya sé que específicamente con esa persona, si yo quiero continuar y mantener, y no solo mantener, sino inclusive prosperar la relación, debo de eliminar de mis 300, debo de eliminar esa palabra específicamente con esa persona. Pero ¿con cuál la voy a sustituir o con cuáles la voy a sustituir? Entonces, expulsar es obligar a alguien a alejarse de uno mismo. ¿Qué palabras utilizamos dentro de las 300 que sirven para expulsar? Esas palabras que tienen que ver con pobre, mísero, ínfimo, pésimo, corriente, común, o peor aún, común y corriente, repeler, frío, desinteresado, mediocre, deficiente, insensible, escaso, estéril, apagado, pésimo, vulgar, relegar, discriminar, separar, dividir, comparar, menospreciar, rebajar, insignificante, derrotado, indiferente, impasible, vencido, despreciable, inferior, chiquito, poquita cosa. Yo recuerdo que hace algún tiempo estaba yo en un grupo en donde había personas que al referirse a otras les decían, es que son personitas. Tú no sabes qué efecto le puede causar a otra persona en donde a lo mejor tu intención es buena de mencionarlo, es que estas personitas, pero al final de cuentas más puedes tener un efecto contrario al que realmente estás buscando con ese tipo de palabras. ¿Por qué? Porque muchos lo pueden tomar como que los estás rebajando, como que los estás haciendo chiquitos, como que valen poquito, como que no valen nada, y por lo tanto son personitas. Es decir, no son personas, son personitas. ¿A dónde te lleva precisamente esa parte? Yo recuerdo que precisamente también en una persona algún día me comentaba pues que tenía problemas con el hijo porque pues no se llevaban bien, que el hijo había cambiado mucho en su forma de ser, su forma de interactuar directamente con ella, con su mamá, y pues no sabía a qué se dedicaba. Pero cada vez que esta señora me hablaba de su hijo, me decía su nombre, pero me lo decía en diminutivo. Por ejemplo, simplemente y por decir un nombre, no es el caso, pero por decir un nombre, si el hijo se llamaba Oscar, le decía Oscarito, y Oscarito, y Oscarito, y Oscarito, y Oscarito. Y entonces a mí se me ocurrió preguntarle, después de que me explicó cómo estaba toda la situación, se me ocurrió preguntarle cuántos años tenía Oscarito. Y Oscarito ya tenía 36 años. Entonces, obviamente, si tú misma estás prodigando un trato de ese tipo que para ti puede ser de cariño, y que sí, se vale, está bien, sí, pero al final de cuentas
no nada más es eso, sino qué otras acciones adyacentes estás generando tú para que al final de cuentas tu hijo, tu hija se sienta precisamente así de chiquito desde el momento en que tú le estás diciendo su nombre en diminutivo, ayudado de otras cosas, como puede ser que de que lo tengas en tu casa a los 36 años, que hoy por lo general ya no se tiene, que no trabaje y que tú lo estés manteniendo, y entonces además de los caritos surgen otras situaciones a través de las cuales qué es lo que estás causando en la otra persona, qué estado de ánimo lo estás haciendo entrar, pero también cómo te estás sintiendo tú con todas ellas. ¿Cuántas de estas palabras o cuáles de estas palabras que acabamos de repetir son las que tú te identificas? ¿Cuáles son con las que tú te estás refiriendo en tu día a día, todas las situaciones de tu vida? A lo mejor pésimo, corriente, común, repeler. Yo he escuchado a personas que decir, pues yo soy común y corriente. A ver, espérame. No eres común y corriente, simple y sencillamente porque tú eres diferente a todos los demás que estamos en este mundo. Y ese hecho de que tú seas diferente, ¿por qué? Porque eres una persona, eres un individuo, seas hombre o mujer, eres un individuo. Individuo quiere decir indiviso, es decir, eres uno solo. Y por lo tanto, eres uno solo y eres totalmente diferente a todos los demás, aunque nos parezcamos, sí, nos podemos parecer, pero no, al final de cuentas no somos lo mismo. Y además has vivido experiencias que son totalmente diferentes a las que hemos vivido, y aún así, si hubiéramos compartido experiencias, cada uno de nosotros las vamos a procesar en forma diferente, y las procesamos en forma diferente precisamente por esa individualidad que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando tú te estás mandando el mensaje a ti misma, a ti mismo, que te dices, yo soy una persona común y corriente, en efecto, eres una persona común y corriente porque te estás mandando ese mensaje, y tú misma o tú mismo te estás limitando simple y sencillamente para mejorar como persona, para crecer, para superarte, simple y sencillamente para que cualquier cosa que haga, que intentes, logres ese resultado que tú deseas, porque al final de cuentas tú eres común y corriente y estás en ese montón de personas. Otra palabra que se utiliza mucho es que dices que somos personas promedio. ¿Por qué promedio? Si cada uno tenemos nuestras altas, nuestras bajas, sí, pero no somos promedio. ¿Por qué? Porque todas las experiencias, todas las vivencias, todos los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida nos hacen precisamente que no estemos en ese promedio. Tenemos altas, tenemos bajas, pero no nos mantenemos en un promedio. ¿Por qué? Porque siempre estamos en movimiento, siempre estamos generando nuevas acciones, aunque no nos estemos dando cuenta. El problema es qué tipo de acciones son las que nosotros mismos nos estamos generando. ¿Son acciones positivas? ¿Son acciones negativas? ¿Cuáles son esas acciones que estamos teniendo? ¿Con cuáles de estas palabras te identificas? Discriminar. Tú discriminas a otra persona y la discriminas por la razón que sea. ¿Cómo las tratas a otras personas? Cuando tú vas a un restaurante, ¿pides las cosas por favor o simplemente las pides? Eso es discriminación. ¿Por qué? Porque estás tratando a otra persona como si fuera menos que a ti. ¿A ti te gustaría que te dieran las gracias? Bueno, pues a esta otra persona también le gustaría que le dieran las gracias. Y así puedo poner muchos ejemplos a través de los cuales nos podemos dar cuenta que nuestra forma de actuar tiene que ver con nuestra forma de hablar, y nuestra forma de hablar tiene que ver con nuestros pensamientos. Acuérdate que los pensamientos, simple y sencillamente, lo único que hacen falta para que sean palabras es vestirlos. ¿Con qué los vestimos? Precisamente con las palabras que estamos emitiendo cada uno de nosotros. Así es que yo te vuelvo a preguntar, de todo tu vocabulario de palabras que tienes, ¿cuáles son las palabras que impulsan? ¿Cuáles son las palabras que pulsan y cuáles son las palabras que expulsan? Trata de eliminar, es una sugerencia, trata de eliminar todas esas palabras que utilizas que expulsan, todas esas palabras que hacen que las personas se alejen de ti y que a lo mejor tú ni siquiera sabes por qué se alejaron de ti. En segundo lugar, pulsa a través de tus palabras y de las palabras de otras personas, pulsa el estado de ánimo de la otra persona para que puedas tener una mejor comunicación. Y en tercer lugar, impulsa a través de tus palabras a otras personas. ¿Para qué? Para que los estimules para producir una acción que los lleve a tener un beneficio personal, pero empezando por ti.
palabras que impulsan, palabras que pulsan y palabras que expulsan. Te dejo esta reflexión para que te empieces a fijar y empieces a ser observador, observadora de ti misma, de ti mismo, y derivado de eso empieces a generar los cambios, empezando por la parte lingüística, por tu vocabulario, para mejorar como persona. Espero te haya gustado este tema y quiero agradecer el que estén aquí con nosotros. Muchas gracias a Elvia Aguilar, Ale Márquez, Ale, un saludo, Susana Hernández, Susi, prima, muchas gracias, Daniel Velasco, maestro, mi maestro de programación neurolingüística, Dani, muchas gracias, Gloria Heréndira Sánchez, Pichi, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Raquel Soto desde Querétaro, muchas gracias Raquel, Beatriz Barberán también, Betty, muchas gracias, y Abraham Caran, mi gran compañero de la secundaria 72, gracias por estar aquí con nosotros. Pues espero que con esto te vayas tú a esta parte de ver cuáles son las palabras que tú utilizas. Y bueno, pues si tú quieres, vamos a regresar a esta sección tan gustada y que ha generado muy buenos comentarios, que se llama Una taza de café con. Mira, la cita que tenemos para esta taza de café el día de hoy es con un gran personaje, no solo de la historia universal, sino específicamente de la literatura universal. Es un personaje al cual yo conocí por ahí de los primeros años, si no mal recuerdo, el primer año de la secundaria. Yo estuve en la secundaria 72 y que nos lo dejaron leer y que desde entonces a mí me impactó por todo lo que decía, me impactó por todo lo que hacía, me impactó por cómo se llevaba con la gente, me impactó por cómo, a pesar de lo que mucha gente expresaba de él, simplemente él lo dejaba pasar, se le resbalaba, como decimos comúnmente, y no solo se le resbalaba, sino que él continuaba con toda la idea que él tenía de lo que él quería hacer, todos esos sueños que él tenía, todos esos aspectos en donde él quería conquistar muchas tierras, siendo un caballero andante, porque en efecto te estoy hablando de Don Quijote de la Mancha. Y la taza que el día de hoy nos vamos a tomar es precisamente con este gran personaje, y así yo lo catalogo, Don Quijote de la Mancha. ¿Quién es Don Quijote de la Mancha? Te voy a decir algo que viene precisamente en el libro, y es la forma en que él se autodenomina. Y Don Quijote dice: Don Quijote soy, y mi profesión, la de andante de caballería. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Ay de la vida regalada y de la ambición y de la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso tonto y mentecato?, le pregunta a Sancho. Fíjate cómo se autodenomina el propio Don Quijote de la Mancha. Su profesión, la de caballero andante, o andante de la caballería, como él decía. Sus leyes, el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Fíjate, son tres aspectos importantísimos. Deshacer entuertos. ¿Qué entuertos deshacerías tú? Pero entuertos personales, entuertos emocionales, entuertos que tú mismo o tú mismo tal vez has creado, y que a lo mejor los vienes cargando a todos esos entuertos, y los vienes cargando en tu vida, y cada día el peso de esos entuertos es mayor, y hoy por hoy te sientes agotada, agotado, y simple y sencillamente no sabes ni por qué. Deshacer esos entuertos de tu propia vida. También a prodigar el bien. Cuando tú te levantas cada mañana, ¿cuál es tu objetivo del día? A lo mejor ni siquiera lo piensas. ¿Por qué? Porque das por hecho de que vas a hacer el bien durante el día. ¿Y realmente lo haces? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿En qué forma lo estás haciendo? ¿Y qué pasaría si tú lo haces consciente cada vez que te despiertes y al despertar te digas: el día de hoy voy a prodigar el bien, y me voy a prodigar el bien también a mí mismo, a mí misma? Y entonces, cuando tú ya lo haces consciente y además lo estás expresando,
va a ser más difícil que se te olvide, porque entonces vas a ser más observador o observadora de todo lo que vayas haciendo durante el día, y te vas a dar cuenta de todas aquellas cosas, aquellas acciones, aquellas palabras que tengan que ver con el mal, e inmediatamente vas a tener la oportunidad de rectificar cuando tu intención del día es prodigar el bien, y que por supuesto evitar, como consecuencia de esto, evitar el mal. Si cada uno de nosotros hiciéramos conscientes estas 3 acciones, ¿cómo crees que cambiaría tu vida? Y este es uno de los grandes aprendizajes que nos deja Don Quijote de la Mancha. Deshacer entuertos, esos entuertos personales, esos entuertos que yo mismo he creado, esos entuertos que tal vez por mi impaciencia, tal vez por mi terquedad, tal vez por mi obstinación, tal vez por mi perfeccionismo, tal vez por mi forma de ser, mi forma en donde solamente mi opinión cuenta, me he creado yo esos entuertos, y entonces cada día me pesan más y no sé en un momento dado cómo quitármelos. Igualmente, él dice, huyo de la vida relajada. Es decir, ya desde entonces Don Quijote de la Mancha no quería estar en su zona de confort. Huyo de la vida relajada. Y esto no quiere decir que tengas momentos en donde tengas momentos de relajación, momentos de ocio. Sí, claro, y se vale. Y se vale, ¿por qué? Porque al final de cuentas nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo lo necesita. Está perfecto eso. Sin embargo, cuando ya caemos permanentemente en esa vida relajada que hoy pomposamente llamamos zona de confort, Don Quijote de la Mancha huía de esa vida. Y esto, cuando tú te haces observador de tu día, tú te vas a dar cuenta de cuándo estás cayendo en ese momento relajado, y vas a determinar si es un momento que merece la pena que sea un momento de ocio en el que no hagas nada. La famosa siesta, por ejemplo, que ahora ya se utiliza poco, pero que antes se utilizaba muchísimo más, la famosa siesta de 20 minutos en donde te sirve para reponerte y regresar a tu día con mayor ímpetu, con mayor energía, con mayor vigor. Por supuesto que se vale. Que te tomes unas vacaciones, por supuesto que se llamen, y por supuesto que hay que hacerlo, pero no mantenernos en esa vida relajada. Igualmente, también huye de la ambición y de la hipocresía. ¿Y en cuántas ocasiones nosotros, como parte de nuestro ser, queremos más y más y más y más y más? Y es una ambición desmedida la que estamos teniendo. Hay una reflexión muy buena que habla de la moneda número 100. No me da tiempo de expresarla en este momento, sin embargo búscala, la moneda, el cuento de la moneda número 100, y que tiene que ver precisamente con esta ambición que cada uno de nosotros tenemos, y hay que huir de esa. ¿Por qué? Porque por estar en esta parte de la ambición dejo de gozar todo lo que yo tengo en este momento, dejo de gozar a las personas con las que estoy también en este momento, y también huir de la hipocresía. ¿En cuántas ocasiones tú eres hipócrita con las demás personas? Y tú podrías decir, bueno, la hipocresía inclusive es algo que nos sale y pudiera ser natural. O sea, es como una reacción, pues es natural, pero el chiste es de que tú te des cuenta para en ese momento pararla, huir como Don Quijote de la Mancha, huir de ella y tratar de evitar esa actitud que en un momento dado se puede llegar a convertir en permanente, y entonces qué resultados va a traer para tu vida. Y además dice, y busco para mí la propia gloria en la senda más angosta y difícil. Es decir, en un acto de humildad y de honestidad, busco para mí la gloria por la senda más angosta y difícil. Es decir, esa que te haga transitar por caminos que al final de cuentas te lleven hacia lo que tú deseas, pero no nada más tener la gloria o la fama por tenerla. Muchas de sus frases tienen que ver con esto, y dice, cada individuo es una variedad de su especie. Y hace un rato estábamos hablando de esta parte en donde tú y yo somos individuos y por lo tanto somos diferentes. Podemos parecernos mucho en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, pero no somos iguales. Al final de cuentas somos diferentes. Pudimos haber tenido experiencias similares, pero las procesamos en forma diferente, y eso nos hace diferentes, y tiene que ver precisamente con esta frase de Don Quijote: cada individuo es una variedad de su especie. Es decir, hoy por hoy, ¿cuántos miles de millones de variedades somos? Sí formamos parte de la especie humana, de la raza humana, pero eso es lo único que nos hace
iguales, el ser humanos, porque de ahí en fuera, ya en la parte de la personalidad, somos totalmente diferentes. Otra de las frases dice: cambiar al mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. ¿Cómo quisieras tú cambiar, para empezar, tu propio mundo? Porque a lo mejor sí quiero yo cambiar todo, y hemos visto, por ejemplo, ahora que hay brigadas que se hacen para recoger la basura en las playas, para recoger el sargazo, para recoger basura en una calle, sí, qué bueno y está bien, y qué bueno que lo hagamos, pero si esto no viene acompañado de una limpieza también personal, interna, pues nada más es como estar sacando algo hacia afuera para que lo vean todos los demás, pero no lo estoy haciendo dentro de mí. E insisto, para que esto tenga un final feliz y una repercusión feliz en mí, tiene que ser tanto para afuera como para adentro. Otra de sus frases es: no puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos. No podemos impedir el viento, pero para el viento entonces hay que hacer molinos para generar un beneficio a nosotros. Durante la vida, y yo recuerdo que tuvimos un programa en donde hablábamos que la vida es un gis. ¿Por qué? Porque la vida está llena de giros imprevistos y sorpresas. Y entonces cotidianamente nos pueden llegar esos giros, esos imprevistos, esas sorpresas que nos hagan que en un momento dado nos desestabilicemos respecto a lo que venimos haciendo en nuestra vida. Pero entonces debemos de estar preparados. No podemos evitar que lleguen esos giros, esas sorpresas, esos imprevistos, pero debemos estar preparados para enfrentarlos. Y por último nos dice: los obstáculos más grandes, ¿cuáles son? Nuestras indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La peor derrota, el desaliento. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y la disposición para hacer el bien. Yo creo que el gran aprendizaje que Don Quijote de la Mancha nos ha dejado en esta cita para tomarnos una taza de café con él es un gran aprendizaje, y que empezamos a aplicar en nuestra vida cualquiera de estos conceptos de los cuales acabamos de hablar, yo estoy seguro que nuestra vida mejorará, y al mejorar, mejorará nuestro mundo, y al mejorar nuestro mundo vamos a mejorar el mundo de otros, y al mejorar el mundo de otros junto con el nuestro, vamos a mejorar nuestro mundo. Hemos llegado al final de este último programa de la primera temporada de Motivación TV. Quiero comentarte que hoy, con el programa número 34, estamos llegando al final de la primera temporada de Motivación TV. Nos vamos a tomar unos meses, 3 meses para ser exactos, para reponer energías, pero además preparar nuevos contenidos para ti que lo mereces, con base en todos los comentarios que nos has hecho, más los que nos quieras realizar para mejorar precisamente nuestro programa. La segunda temporada la vamos a iniciar en el mes de septiembre. Vamos a estar a través de las redes sociales y a través aquí del canal internacional, Cadena Internacional Televisión, para que tú sepas del inicio de esta segunda temporada. Yo quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros en uno, en varios o en todos los programas que empezamos desde septiembre del año pasado, y quiero que estés atento para la segunda temporada. Soy Álvaro Patricio y quiero agradecerte. Agradezco también a Cadena Internacional de Televisión, agradezco a nuestro productor Jaime Herrera García, que ha hecho posible todos estos 34 programas y que seguramente nos vamos a ver aquí en septiembre próximo, y quiero agradecerte a ti por haber estado, cuando menos el día de hoy, aquí con nosotros. Soy Álvaro Patricio y te mando un abrazo muy fuerte. Recuerda que motivación es tener un motivo. ¿Cuál es el motivo que tienes para estar aquí el día de hoy? Nos vemos la próxima temporada. Gracias. Cadena Internacional presentó